¿Qué pasaría si te dijera que en los próximos minutos vas a descubrir el sistema exacto que evitará que los pensamientos negativos controlen tu vida para siempre? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una solución rápida que realmente funciona y que no requiere años de terapia, ni prácticas de meditación complicadas? Verás, ahora mismo mientras escuchas esto, tu mente probablemente esté generando entre 60 y 80 pensamientos cero por día. Y aquí está la impactante verdad. Hasta el 80% de esos pensamientos son negativos. Eso significa que cada día tu cerebro te bombardea con 50 pensamientos negativos. No es de extrañar que te sientas agotado. No es de extrañar que te sientas estancado. No es de extrañar que sientas que estás luchando una batalla cuesta arriba. Pero esto es lo que nadie te está contando. Esos pensamientos negativos no son simplemente aleatorios. No son solo mala suerte. Son un sistema. Y si el pensamiento negativo es un sistema, entonces el pensamiento positivo también puede ser un sistema. Hoy vas a aprender ese sistema. Descubrirás la solución rápida que transformará tu paisaje mental para siempre. Capítulo 1. La prisión del pensamiento negativo. Déjame pintarte una imagen de lo que realmente está sucediendo en tu mente ahora mismo. Cada pensamiento negativo que tienes es como una gota de veneno en un vaso de agua. Una gota puede no parecer mucho, pero cuando agregas 50 gotas cada día, esa agua se vuelve tóxica y estás bebiendo de ese vaso cada momento de tu vida. Piensa en tu rutina matutina. Te despiertas y en cuestión de segundos tu mente comienza su asalto diario. No quiero levantarme, ya estoy atrasado. Este día va a ser terrible. Me veo horrible. No estoy preparado para lo que viene. Antes incluso de cepillarte los dientes, ya has consumido docenas de estas gotas venenosas. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente insidiosa. Estos pensamientos no solo se quedan en tu cabeza. Se convierten en tu realidad. Cada pensamiento negativo que tienes envía una señal a tu sistema nervioso. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre una amenaza real y una imaginaria. Entonces, cuando piensas que vas a fracasar, tu cuerpo responde como si el fracaso realmente estuviera sucediendo ahora mismo. Tu frecuencia cardíaca aumenta. Tus músculos se tensan. Las hormonas del estrés inundan tu sistema. Ahora multiplica esto por 50, 0 veces al día y comenzarás a entender por qué te sientes como te sientes. No eres débil, no estás roto. No te falta fuerza de voluntad. Vives en un estado constante de estrés fisiológico porque tus pensamientos están literalmente envenenando tu sistema. La prisión del pensamiento negativo tiene 3 paredes. Y hasta que no entiendas estos muros, nunca podrás liberarte. La primera pared es la pared automática. Estos son los pensamientos que simplemente aparecen sin tu permiso. No los estás eligiendo. Te están eligiendo a ti. La segunda pared es la pared de amplificación. Un pensamiento negativo conduce a otro, que conduce a otro, creando avalanchas de negatividad. El tercer muro es el muro de la autoridad. Crees que estos pensamientos son verdaderos. Les das autoridad sobre tus emociones, tus decisiones, tu vida. La mayoría de las personas intentan combatir los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Pero eso es como intentar vaciar un océano con una cucharilla. No estás luchando contra pensamientos individuales. Estás luchando contra un sistema. Y la única manera de vencer a un sistema es con un sistema mejor. Los muros de la prisión parecen sólidos, pero en realidad están hechos de niebla. En el momento en que entiendes cómo ver a través de ellos, desaparecen. En el momento en que aprendes la arquitectura del pensamiento negativo, obtienes el plan para la transformación positiva. Y eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir. Tus pensamientos negativos siguen patrones predecibles. Utilizan los mismos detonantes, los mismos caminos, las mismas técnicas de secuestro emocional cada vez. Una vez que reconoces estos patrones, una vez que ves la matriz de tu propia mente, no puedes dejar de verla. Y ese reconocimiento es el comienzo de tu libertad. Capítulo 2. La biología del veneno mental. Tu cerebro no fue diseñado para el mundo moderno. Fue diseñado para mantenerte con vida en un entorno donde el peligro era real, inmediato y físico.
Un arbusto susurrante podría contener un depredador. Un sonido extraño podría indicar un ataque. Su supervivencia dependía de su capacidad para detectar amenazas, anticipar problemas y reaccionar instantáneamente ante peligros potenciales. Es por esto que tu cerebro tiene lo que los neurocientíficos llaman un sesgo de negatividad. Tus redes neuronales están literalmente cableadas para priorizar la información negativa sobre la información positiva. Las malas noticias viajan a través de tu cerebro más rápido que las buenas. La información amenazante se procesa más rápidamente que la información segura. Tu cerebro trata cada preocupación como un tigre dientes de sable. Pero aquí está el problema. En el mundo actual, las amenazas no son físicas. Son psicológicos. Los peligros no son reales. Son imaginados. Pero tu cerebro antiguo no sabe la diferencia. Cuando te preocupas por una presentación en el trabajo, tu cerebro responde como si te estuviera persiguiendo un depredador. Cuando te estresas por el dinero, tu sistema nervioso se activa como si tu vida estuviera en peligro inmediato. Esto crea lo que yo llamo la paradoja del estrés. El mismo mecanismo que se suponía debía protegerte ahora te está destruyendo. El sesgo de negatividad que mantuvo vivos a tus antepasados a ti te mantiene ansioso, deprimido y estancado. Estás ejecutando software antiguo en problemas modernos y el código es completamente incompatible. Cada pensamiento negativo desencadena una cascada de reacciones bioquímicas en tu cuerpo. El cortisol inunda tu sistema, elevando tu presión arterial y suprimiendo tu función inmunológica. La adrenalina corre por tus venas, haciéndote sentir agitado e inquieto. La noradrenalina altera la química del cerebro, haciendo que sea más difícil pensar con claridad y más fácil entrar en pánico. Pero esto empeora. Estas sustancias químicas del estrés no solo te afectan en el momento. En realidad, cambian la estructura física de tu cerebro con el tiempo. El pensamiento negativo crónico literalmente encoge la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional y la regulación emocional. Mientras tanto, agranda la amígdala, la parte del cerebro responsable del miedo y la ansiedad. Esto significa que cuanto más pienses negativamente, mejor te volverás en pensar negativamente. Es como ir al gimnasio. Pero en lugar de desarrollar músculos, estás desarrollando ansiedad. En lugar de hacerte más fuerte, te vuelves más sensible al estrés. Tu cerebro se está reconfigurando físicamente para ser más negativo, más reactivo, más temeroso. La buena noticia es que tu cerebro también es capaz de neuroplasticidad positiva. Así como el pensamiento negativo puede reprogramar tu cerebro para la ansiedad, el pensamiento positivo puede reprogramar tu cerebro para la resiliencia, la confianza y la paz. Los mismos mecanismos biológicos que crean el problema pueden crear la solución. Cuando aprendes a detener los pensamientos negativos, no solo estás cambiando tu forma de pensar, estás cambiando tu cerebro. No solo estás mejorando tu estado de ánimo, estás mejorando tu salud física. No solo te sientes mejor. Literalmente te estás convirtiendo en una persona diferente a nivel celular. Es por esto que la solución rápida que estoy a punto de compartir contigo es tan poderosa. Funciona con tu biología, no contra ella. Utiliza los propios mecanismos del cerebro para crear cambios rápidos y duraderos. Convierte tu sesgo de negatividad en una ventaja de positividad. Capítulo 3. El costo oculto del caos mental. Déjame hacerte una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Cuánto te está costando realmente tu pensamiento negativo? No solo emocionalmente, sino prácticamente. ¿Qué oportunidades has perdido por estar demasiado ocupado preocupándote? ¿Qué relaciones has dañado por quedarte demasiado atrapado en espirales negativas? ¿Qué sueños has abandonado porque tu crítico interno te convenció de que eran imposibles? La mayoría de la gente piensa que los pensamientos negativos son simplemente sentimientos incómodos. Pero son mucho más que eso. Son barreras invisibles que te separan de la vida que realmente quieres vivir. Cada pensamiento negativo es un voto para una versión más pequeña de ti mismo. Cada preocupación es una apuesta contra tu propio potencial. Cada decisión basada en el miedo es una elección de reducirse en lugar de expandirse. Empecemos por tus relaciones. El pensamiento negativo te convierte en una persona diferente. Cuando tu mente está consumida por la preocupación, el estrés y las dudas sobre ti mismo,
No puedes estar completamente presente con las personas que amas. Estás físicamente allí, pero mentalmente estás atrapado en una prisión que tú mismo has creado. Tu pareja te habla, pero tú estás pensando en los problemas del mañana. Tus hijos quieren tu atención, pero estás reviviendo los errores de ayer. El pensamiento negativo también te hace hiperreactivo. Los pequeños problemas se sienten como grandes crisis. Las críticas menores parecen ataques devastadores. Los desafíos normales en las relaciones se sienten como desastres que terminan en ellas. No estás respondiendo a la realidad. Estás respondiendo a la versión distorsionada de la realidad que tus pensamientos negativos han creado. Ahora, hablemos de tu carrera. El pensamiento negativo es un asesino de la creatividad. Cuando tu mente está concentrada en lo que podría salir mal, no puede concentrarse en lo que podría salir bien. Cuando estás preocupado por el fracaso, no puedes imaginar el éxito. Cuando estás atrapado en pensamientos basados en el miedo, pierdes oportunidades que requieren coraje, creatividad y confianza. He visto a personas increíblemente talentosas sabotear sus propias carreras porque su pensamiento negativo los convencía de que no eran lo suficientemente buenos, inteligentes o calificados. No solicitaron los ascensos que merecían. No iniciaron negocios que fueran capaces de dirigir. No corrieron riesgos que podrían haber transformado sus vidas. Pero quizás el mayor costo del pensamiento negativo es lo que le hace a la salud física. El estrés crónico causado por pensamientos negativos no solo te hace sentir mal. Te enferma. Suprime tu sistema inmunológico, haciéndote más vulnerable a infecciones y enfermedades. Aumenta la presión arterial, incrementando el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Interrumpe tu sueño, lo que dificulta que tu cuerpo se repare y regenere. Las investigaciones muestran que las personas con patrones de pensamiento negativos crónicos tienen más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad, fatiga crónica, problemas digestivos e incluso envejecimiento prematuro. Tus pensamientos no solo afectan tu mente, sino cada célula de tu cuerpo. Y luego está el efecto compuesto. Cada día que pasas atrapado en pensamientos negativos es un día en el que no estás construyendo la vida que realmente quieres. Cada semana que pasas en caos mental es una semana en la que no avanzas hacia tus objetivos. Cada mes que pasas consumido por la preocupación es un mes en el que no estás creando, construyendo ni creciendo. El tiempo es tu recurso más valioso y el pensamiento negativo te lo está robando. No solo el tiempo que pasas preocupándote activamente, sino el tiempo que pasas recuperándote de la preocupación. El tiempo que pasas paralizado por el miedo. El tiempo que pasas pensando 2 veces en decisiones. Debes hacerlo con rapidez y confianza. El costo oculto del caos mental no es solo lo que te quita. Es lo que te impide llegar a ser. No se trata solo del dolor que sientes. Se trata de la alegría que te pierdes. No se trata solo de los problemas que crea. Se trata de las soluciones que te impide ver. Pero aquí está la hermosa verdad. Todos los costos que acabo de describir se pueden revertir. Todo precio que hayas pagado lo podrás recuperar. Cada oportunidad que has perdido puede ser reemplazada por mejores oportunidades. En el momento en que aprendes a detener los pensamientos negativos para siempre, no solo detienes el daño, sino que comienzas la curación. Capítulo 4. El marco de solución rápida revelado. Ahora, voy a compartir con ustedes el sistema exacto que detendrá los pensamientos negativos de inmediato. Esto no es teoría. Esto no es filosofía. Se trata de un marco práctico paso a paso que puedes utilizar desde ahora mismo. Lo llamo el protocolo RESET y es la herramienta mental más poderosa que jamás aprenderás. R significa reconocer. E significa examinar. S significa detenerse. E significa intercambio. T significa transformar. Estos 5 pasos, cuando se aplican correctamente, le brindarán control total sobre su estado mental. Permítanme explicar cada paso en detalle. El primer paso es reconocer. La mayoría de los pensamientos negativos operan por debajo del nivel de conciencia. Son como música de fondo en una tienda. Estás siendo influenciado por ellos, pero no eres activamente consciente de que están jugando.
En el momento en que aprendes a reconocer los pensamientos negativos a medida que surgen, das el primer paso hacia la libertad. El reconocimiento no es cuestión de juzgar. No estás tratando de determinar si el pensamiento es correcto o incorrecto, bueno o malo. Simplemente te estás dando cuenta de que estás teniendo un pensamiento negativo. Es como encender una luz en una habitación oscura. En el momento en que puedas ver lo que hay, podrás hacer algo al respecto. Pero el reconocimiento requiere práctica porque los pensamientos negativos son furtivos. Se disfrazan de hechos. Se presentan como preocupaciones razonables. Se hacen pasar por planificación lógica. Un pensamiento negativo no se anuncia diciendo, hola, estoy aquí para arruinarte el día. Dice cosas como, probablemente deberías preocuparte por esto. O necesitas pensarlo bien o qué pasa si algo sale mal. El segundo paso es examinar. Una vez que hayas reconocido que estás teniendo un pensamiento negativo, necesitas examinarlo objetivamente. Aquí es donde te conviertes en un científico de tu propia mente. No aceptas el pensamiento como verdad ni lo rechazas como falso. Lo examinas con curiosidad. Hazte 3 preguntas. ¿Es útil este pensamiento? ¿Es acertado este pensamiento? ¿Es este pensamiento productivo? La mayoría de los pensamientos negativos no pasan las 3 pruebas. No te están ayudando a resolver problemas. No representan con precisión la realidad y no te acercan a tus objetivos. El paso del examen es crucial porque rompe la autoridad automática que los pensamientos negativos tienen sobre ti. En lugar de ser una víctima de tus pensamientos, te conviertes en un investigador. En lugar de dejarte controlar por tus patrones mentales, sientes curiosidad por ellos. El tercer paso es parar. Aquí es donde interrumpes el patrón de pensamiento negativo antes de que pueda ganar impulso. No intentes luchar contra el pensamiento ni alejarlo porque eso solo le da más energía. En lugar de ello, utiliza una técnica de interrupción de patrones que cambia inmediatamente tu estado mental. La interrupción de patrón más efectiva que he descubierto es lo que llamo el disyuntor mental. En el momento en que reconoces y examinas un pensamiento negativo, te dices a ti mismo, detente. Reinicia. Redirígete. Puedes decirlo en voz alta o en silencio, pero dilo con autoridad. No le estás pidiendo al pensamiento que se vaya. Le estás ordenando que se detenga. El cuarto paso es el intercambio. La naturaleza aborrece el vacío, y tu mente también. Si detienes un pensamiento negativo sin reemplazarlo, otro pensamiento negativo ocupará rápidamente su lugar. Por eso es tan importante el paso del intercambio. Inmediatamente reemplazas el pensamiento negativo con un pensamiento positivo predeterminado. No se trata de fingir positividad ni de fingir que los problemas no existen. Se trata de elegir pensamientos que te ayuden en lugar de pensamientos que te sabotean. En lugar de voy a fracasar, lo cambias por estoy aprendiendo y creciendo. En lugar de esto es imposible, lo cambias por esto es un reto y estoy listo para ello. El quinto paso es la transformación. Aquí es donde tomas el pensamiento de intercambio y lo amplificas con emoción, visualización y movimiento físico. No solo piensas el pensamiento positivo, lo sientes. Míralo y encárnalo. Esto es lo que hace que el cambio sea permanente en lugar de temporal. El protocolo RERET funciona porque se basa en cómo funciona realmente tu cerebro. Trabaja con tu neurología en lugar de contra ella. No requiere que seas perfecto. Ni requiere una fuerza de voluntad descomunal. Solo requiere que apliques estos 5 pasos de forma constante siempre que surjan pensamientos negativos. La belleza de este sistema es que se vuelve más fácil con la práctica. Cuanto más lo uses, más rápido funcionará. Con el tiempo, el proceso se vuelve automático. Tu cerebro aprende a reconocer, examinar, detener, intercambiar y transformar los pensamientos negativos tan rápido que apenas se registran en tu conciencia. A esto me refiero con una solución rápida que realmente funciona. Es rápida porque cada aplicación toma menos de 30 segundos. Es una solución porque aborda la causa raíz del sufrimiento mental. Y funciona porque se basa en principios probados de neurociencia y psicología. Capítulo 5. Dominando el reconocimiento. La base de la libertad mental.
El reconocimiento es la llave maestra que desbloquea todos los demás aspectos de la transformación mental. Sin reconocimiento, estás inconscientemente controlado por tus pensamientos. Con el reconocimiento, te conviertes en el director consciente de tu experiencia mental. Pero el reconocimiento es más matizado y poderoso de lo que la mayoría de la gente cree. Hay 3 niveles de reconocimiento y dominarlos te dará un control sin precedentes sobre tu estado mental. El nivel 1 es el reconocimiento superficial, tomando conciencia de los pensamientos negativos obvios. El nivel 2 es el reconocimiento de patrones, identificando las estructuras más profundas y los desencadenantes que crean pensamientos negativos. El nivel 3 es el reconocimiento predictivo, detectando los pensamientos negativos antes de que se formen por completo. Empecemos con el reconocimiento superficial. Aquí es donde aprendes a identificar los pensamientos negativos a medida que ocurren. La clave está en comprender que los pensamientos negativos tienen características distintivas. Crean contracción en tu cuerpo. Cita, te sientes más tenso, más pequeño, más constreñido. Crean agotamiento en tu energía. Te sientes agotado, cansado, menos vital. Crean confusión en tu mente. Te sientes disperso, abrumado, menos claro. Presta atención a tus sensaciones físicas mientras piensas. Los pensamientos negativos casi siempre crean tensión en alguna parte del cuerpo. Es posible que tus hombros se eleven, que tu mandíbula se apriete, que tu respiración se vuelva superficial, que tu estómago no se eleve. Estas señales físicas suelen ser más rápidas y fiables que intentar controlar tus pensamientos directamente. Además, presta atención a tu firma emocional. Los pensamientos negativos crean estados emocionales predecibles. Ansiedad, tristeza, ira, frustración, agobio, desesperanza. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Estas emociones tienen señales de alerta temprana sutiles. La ansiedad comienza como un ligero malestar. La tristeza comienza como una suave pesadez. La ira comienza como una pequeña irritación. Cuanto antes puedas detectar estas señales emocionales, más fácil será interrumpir el patrón de pensamiento negativo antes de que gane impulso. Es como atrapar un pequeño incendio antes de que se convierta en un infierno furioso. Unas gotas de agua pueden detener una chispa, pero se necesita un departamento de bomberos para detener un incendio. El nivel 2 es el reconocimiento de patrones. Y aquí es donde reside el verdadero poder. Tus pensamientos negativos no son aleatorios. Siguen patrones predecibles. Tienes desencadenantes específicos que activan el pensamiento negativo. Tienes pensamientos negativos favoritos a los que tu mente vuelve una y otra vez. Hay momentos particulares del día en los que eres más vulnerable al caos mental. Comience a prestar atención a los desencadenantes de sus pensamientos negativos. ¿Qué situaciones, personas o experiencias activan constantemente el pensamiento negativo? Para algunas personas, es revisar el correo electrónico a primera hora de la mañana. Para otros, es navegar por las redes sociales. Para muchos, son interacciones con personas o tipos de personas específicas. Además, observa tus temas de pensamiento negativos recurrentes. ¿Tiene usted tendencia a preocuparse por el dinero? ¿Usted catastrofiza sobre la salud? ¿Estás obsesionado con las relaciones? ¿Reflexionas sobre los errores del pasado? La mayoría de las personas tienen entre 3 y 5 patrones de pensamiento negativos fundamentales que representan el 80% de su sufrimiento mental. Los patrones de tiempo son igualmente importantes. ¿Eres más negativo por la mañana o por la noche? ¿Los domingos nos provocan ansiedad por la semana que viene? ¿Los lunes nos generan temor respecto del trabajo? ¿Los viernes por la tarde crean presión sobre los planes del fin de semana? Comprender los desencadenantes temporales le permitirá estar más alerta durante los periodos vulnerables. El nivel 3 es el reconocimiento predictivo y esta es la habilidad avanzada que te hará casi inmune a los pensamientos negativos. En este nivel, te vuelves tan sintonizado con tus patrones mentales que puedes sentir cómo se forma un pensamiento negativo, antes de que emerja completamente a la conciencia. Puede que esto suene místico, pero en realidad es bastante práctico. Así como puedes sentir que viene un estornudo antes de estornudar, puedes sentir que viene un pensamiento negativo antes de pensarlo.
Generalmente hay un cambio sutil en tu energía, un ligero cambio en tu respiración, un pequeño ajuste en tu postura. La clave es reducir la velocidad y prestar atención. La mayoría de las personas viven sus vidas a un ritmo tan frenético que pasan por alto estas señales sutiles. Pero cuando cultivas lo que yo llamo atención mental, te vuelves exquisitamente consciente de los micromovimientos de tu conciencia. El reconocimiento predictivo le permite prevenir los pensamientos negativos en lugar de simplemente responder a ellos. Es la diferencia entre atrapar una pelota que te han lanzado y evitar que alguien te la lance en primer lugar. Siempre es más fácil prevenir que curar. Para desarrollar el reconocimiento predictivo, practique la verificación mental del clima. Varias veces durante el día, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo está el clima en mi mente ahora mismo? ¿Se están formando nubes de tormenta? ¿Hay un cambio en la presión atmosférica de tu conciencia? ¿Existen señales de alerta temprana de turbulencia mental? Cuanto más practiques este control del clima mental, más sensible te volverás a los cambios sutiles en tu clima mental. Con el tiempo, podrás sentir la formación de pensamientos negativos y redirigir tu energía mental antes de que se manifiesten por completo. El reconocimiento es una habilidad y, como cualquier habilidad, mejora con la práctica. Comience con el reconocimiento superficial, simplemente notando cuando tiene pensamientos negativos. Luego desarrolle el reconocimiento de patrones, comprendiendo sus desencadenantes y temas. Por último, cultive el reconocimiento predictivo, detectando los pensamientos negativos antes de que se formen completamente. Domina el reconocimiento y dominarás el fundamento de la libertad mental. Todo lo demás se basa en este primer paso crucial. Capítulo 6. El examen. Conviértete en el detective de tu propia mente. Una vez que hayas dominado el reconocimiento, el siguiente paso en el protocolo de recepción es el examen. Y aquí es donde la mayoría de las personas aceleran su transformación o sabotean su progreso. La fase de examen no se trata de juzgar tus pensamientos ni de intentar determinar si son correctos o incorrectos. Se trata de convertirse en un observador neutral y curioso de sus propios procesos mentales. Imagínese a usted mismo como un detective que investiga la escena de un crimen. No se llega al lugar de los hechos con conclusiones predeterminadas. No te involucras emocionalmente con la evidencia. Simplemente observa, recopila información y analiza lo que encuentras. Esta es exactamente la mentalidad que debes tener al examinar tus pensamientos negativos. La primera herramienta en su conjunto de herramientas de examen es lo que yo llamo la prueba de la verdad. Cuando surge un pensamiento negativo, hazte una pregunta sencilla. ¿Este pensamiento se basa en hechos o en temores? La mayoría de los pensamientos negativos no pasan esta prueba inmediatamente porque no se basan en lo que realmente está sucediendo. Se basan en lo que podría suceder, podría ocurrir o ha sucedido en el pasado. Por ejemplo, si tu pensamiento es, voy a reprobar esta presentación, aplica la prueba de la verdad. ¿Está esto basado en hechos? El hecho es que tienes una presentación programada, te has preparado para ella y tienes experiencia en dar presentaciones. La adición basada en el miedo es la suposición de que vas a fracasar. El hecho y el miedo son dos cosas completamente diferentes. Esto es lo fascinante de la prueba de la verdad. Cuando separas los hechos de los miedos, te das cuenta de que probablemente el 90% de tus pensamientos negativos son pura ficción. Hay historias que tu mente te cuenta sobre futuros imaginarios que probablemente nunca sucederán. No estás respondiendo a la realidad. Estás respondiendo a la fantasía. Y una vez que veas esto claramente, esos pensamientos perderán la mayor parte de su poder sobre ti. La segunda herramienta de examen es la evaluación de utilidad. Incluso si un pensamiento negativo contiene algunos elementos factuales, debes determinar si pensar ese pensamiento realmente te está ayudando. Pregúntese, ¿este pensamiento me está acercando a mis objetivos o alejándome de ellos? ¿Me está haciendo más fuerte o más débil? ¿Está abriendo posibilidades o cerrándolas? Digamos que estás pensando en un error que cometiste en el trabajo. El elemento fáctico es que cometiste un error. Esa es la realidad. Pero darle vueltas al asunto, repasarlo sin parar y castigarse por ello no es de ninguna ayuda. No cambia el pasado. No mejora tu rendimiento futuro y no resuelve ningún problema.
Lo único que hace es drenar tu energía y socavar tu confianza. Una respuesta útil al mismo error podría ser: cometí un error. Aprendí de ello y lo haré mejor la próxima vez. Este pensamiento reconoce la realidad sin regodearse en ella. Extrae la lección sin extraer tu fuerza vital. Se basa en los mismos hechos, pero crea resultados emocionales y conductuales completamente diferentes. La tercera herramienta de examen es lo que llamo la prueba del viaje en el tiempo. Aquí es donde te preguntas: ¿esto importará dentro de 5 años? ¿Recordaré esta situación dentro de 5 años? Esta pregunta tiene el poder de poner las cosas en perspectiva instantáneamente, porque la mayoría de las cosas que nos preocupan son increíblemente temporales e insignificantes en el gran esquema de nuestras vidas. Recuerdo haber trabajado con alguien que estaba consumida por la ansiedad debido a un desacuerdo que tenía con un compañero de trabajo. Estaba perdiendo el sueño, le gritaba a su familia y no podía concentrarse en nada más. Cuando le pregunté si esto importaría dentro de 5 años, hizo una pausa y dijo: probablemente ni siquiera trabajaré en esta empresa dentro de 5 años. Esa única pregunta cambió toda su perspectiva y le permitió dejar atrás días de tortura mental. Pero la prueba del viaje en el tiempo también funciona a la inversa. A veces evitamos tomar acciones importantes porque nos preocupan molestias temporales o desafíos a corto plazo. En estos casos pregúntese: si no tomo acción al respecto, ¿dónde estaré en 5 años? ¿De qué me arrepentiré de no hacer? La cuarta herramienta de examen es la evaluación de la evidencia. Aquí es donde te conviertes en abogado en el tribunal de tu propia mente. Cuando un pensamiento negativo hace una afirmación, exiges ver la evidencia. Ni suposiciones, ni posibilidades, ni miedos. Evidencia concreta real. Si tu pensamiento es: a nadie le gusto, ¿cuál es la evidencia? ¿Cada persona que has conocido te ha dicho explícitamente que no le gustas? ¿Has realizado una encuesta científica para conocer la opinión de todo el mundo sobre ti? Por supuesto que no. La evidencia suele consistir en unos pocos incidentes aislados, señales sociales malinterpretadas o proyecciones de sus propias inseguridades. La evaluación de la evidencia real requiere honestidad intelectual. Tienes que estar dispuesto a mirar la evidencia que contradice tus pensamientos negativos, no solo la evidencia que los apoya. Si crees que nadie te quiere, ¿qué pasa con las personas que deciden pasar tiempo contigo? ¿Qué pasa con los amigos que te llaman? ¿Qué pasa con las interacciones positivas que tienes todos los días y que estás descartando o ignorando? La quinta herramienta de examen es el ejercicio de explicación alternativa. Por cada interpretación negativa de los acontecimientos suele haber múltiples explicaciones alternativas que son igualmente plausibles y mucho más empoderantes. Este ejercicio te entrena para considerar posibilidades más allá de tus suposiciones negativas predeterminadas. Si alguien no responde a tu mensaje de texto, tu pensamiento negativo podría ser: me están ignorando porque están enojados. Explicaciones alternativas. Están ocupados en el trabajo. Vieron el mensaje pero olvidaron responder. Están lidiando con una situación personal. Su teléfono murió. Planean responder más tarde cuando tengan más tiempo. Todas estas explicaciones son igualmente válidas. Pero solo lo negativo causa sufrimiento emocional. La clave para un examen eficaz es la distancia emocional. No estás intentando defender o atacar tus pensamientos. Simplemente estás investigándolos con curiosidad científica. Esta neutralidad emocional es crucial porque en el momento en que te involucras emocionalmente en el proceso de examen, pierdes objetividad y todo el ejercicio se vuelve contraproducente. Practica examinar tus pensamientos como si estuvieras estudiando los pensamientos de otra persona. ¿Qué le dirías a un amigo que estuviera teniendo estos mismos pensamientos negativos? ¿Qué consejo les darías? A menudo tenemos una claridad sobre las situaciones de otras personas que nos falta por completo sobre las nuestras. La fase de examen te ayuda a aplicar esa misma claridad externa a tu experiencia interna. Recuerde que el objetivo del examen no es demostrar que sus pensamientos negativos son incorrectos. Es para verlos claramente. A veces, el examen revelará que un pensamiento negativo contiene información importante sobre la cual debes actuar. Pero la mayoría de las veces el examen revelará que sus pensamientos negativos son humo mental. Parecen sustanciales hasta que los miras de cerca y luego se disuelven.
La fase de examen es lo que separa a las personas reactivas de las personas receptivas. Las personas reactivas están controladas por sus primeros pensamientos. Las personas receptivas examinan sus pensamientos y eligen cuáles merecen su atención y energía. Domina el arte del examen. Y dominarás el arte de la autodefensa mental. Capítulo 7. La interrupción del patrón. Cómo detener el impulso mental. El tercer paso del protocolo RS es el más crítico y el más incomprendido. Aquí es donde realmente interrumpes el patrón de pensamiento negativo antes de que pueda ganar impulso y tomar el control de tu estado mental. Pero detener los pensamientos negativos no consiste en luchar contra ellos o intentar sacarlos de tu mente. Ese enfoque no solo no funciona, sino que hace que los pensamientos sean más fuertes y persistentes. Piensa en lo que sucede cuando intentas no pensar en un elefante blanco. El momento en que alguien dice, no pienses en un elefante blanco. ¿Qué aparece inmediatamente en tu mente? Un elefante blanco. Esto se debe a que tu cerebro no puede procesar la palabra no. Solo escucha al elefante blanco y crea exactamente lo que estás tratando de evitar. El mismo principio se aplica a los pensamientos negativos. Cuando intentas luchar contra un pensamiento negativo, cuando te resistes a él o lo rechazas, en realidad le estás dando más energía y atención. Estás alimentando precisamente aquello que estás intentando matar de hambre. Es por esto que la fuerza de voluntad y el pensamiento positivo por sí solos son estrategias ineficaces para lidiar con los pensamientos negativos. En lugar de luchar contra los pensamientos negativos, los interrumpes. Y la forma más poderosa de interrumpir un pensamiento negativo es con lo que yo llamo la técnica del disyuntor. Al igual que un disyuntor eléctrico detiene el flujo de electricidad cuando hay una sobrecarga, esta técnica detiene el flujo de energía mental negativa cuando hay una sobrecarga de pensamientos. La técnica del disyuntor tiene 3 componentes: el comando de parada, el reinicio físico y la redirección de la atención. Permítanme desglosar cada componente en detalle. La orden de detenerse es una instrucción mental firme y autoritaria que usted da a su propia mente. En el momento en que reconoces y examinas un pensamiento negativo, te dices a ti mismo, ya sea en voz alta o en silencio, para reiniciar. Ahora, no lo dices de manera suplicante ni esperanzada. Lo dices con la misma autoridad que usarías para impedir que alguien camine hacia el tráfico. La clave es utilizar exactamente las mismas palabras cada vez. Detener. Reiniciar ahora. No dejo de pensar negativamente o necesito ser más positivo o esto no está ayudando. Simplemente detente. Reiniciar. Ahora bien, la consistencia es importante porque crea una respuesta condicionada. Con el tiempo, estas 3 palabras se convierten en un poderoso detonante que cambia instantáneamente tu estado mental. La orden de detenerse funciona porque activa lo que los neurocientíficos llaman la anulación prefrontal. La corteza prefrontal es el centro ejecutivo de su cerebro, responsable del control consciente y la toma de decisiones. Cuando das una orden mental firme, activas esta parte de tu cerebro y anulas temporalmente los patrones de pensamiento automáticos generados por otras regiones del cerebro. El reinicio físico es el segundo componente y aquí es donde interrumpes el pensamiento negativo a nivel corporal. Los pensamientos negativos no solo existen en tu mente. Existen en todo tu sistema nervioso. Crean patrones físicos de tensión, cambios de respiración y cambios posturales. Para interrumpir completamente un pensamiento negativo, es necesario interrumpir también estos patrones físicos. La técnica de reinicio físico más efectiva es lo que yo llamo el reinicio de la respiración poderosa. En el momento en que das la orden de parar, inmediatamente tomas una respiración profunda por la nariz. La mantienes durante 3 segundos y luego la exhalas con fuerza por la boca con un sonido silbante. Esta única respiración interrumpe la respuesta al estrés en su sistema nervioso y crea una sensación inmediata de alivio y control. Pero el reinicio físico también puede incluir otros movimientos. Puedes agitar las manos vigorosamente durante 5 segundos. Puedes echar los hombros hacia atrás y pararte más derecho. Podrías echarte agua fría en la cara o salir afuera por un momento. La clave es elegir una acción física específica que realices cada vez. Por lo tanto, se convierte en parte de su patrón de respuesta automática.
La redirección de la atención es el tercer componente. Y es aquí donde inmediatamente centras tu atención en algo específico y concreto de tu entorno inmediato. No se trata de reemplazar el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Pero eso vendrá en el siguiente paso. Se trata simplemente de redirigir tu atención desde el parloteo mental interno hacia la información sensorial externa. La técnica de redirección de atención más eficaz es el ejercicio de conexión a tierra 5-4-3-2-1. Identifica 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes oír, 2 cosas que puedes oler y 1 cosa que puedes saborear. Este ejercicio te conecta con el momento presente y rompe el trance hipnótico del pensamiento negativo. Las técnicas alternativas para redirigir la atención incluyen concentrarse intensamente en su respiración, durante 30 segundos, contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7 o describir todo lo que puede ver en su entorno inmediato con gran detalle. El objetivo es ocupar tu atención consciente con algo neutral y centrado en el momento presente. La técnica del disyuntor funciona porque aborda los pensamientos negativos en 3 niveles simultáneamente: mental, físico y atencional. La mayoría de las personas intentan detener los pensamientos negativos únicamente con esfuerzo mental. Pero el pensamiento negativo es una experiencia de todo el cuerpo que requiere una solución de todo el cuerpo. Esto es lo que es crucial entender. La técnica del disyuntor no consiste en hacer que los pensamientos negativos desaparezcan para siempre. Se trata de evitar que ganen impulso y tomar el control de tu estado mental. Piensa en los pensamientos negativos como si fueran pequeños incendios. Si los atrapas a tiempo y los interrumpes rápidamente, salen fácilmente. Pero si dejas que ardan sin control, se convierten en infiernos furiosos que consumen todos tus recursos mentales. El momento de la interrupción del patrón es fundamental. Cuanto más esperes después de reconocer un pensamiento negativo, más impulso adquirirá y más difícil será interrumpirlo. Por eso la fase de examen debe ser breve, lo suficientemente larga para ver el pensamiento con claridad, pero no tan larga para que el pensamiento tenga tiempo de multiplicarse y difundirse. Practica la técnica del disyuntor cuando no estés en medio de pensamientos negativos, para que se vuelva automática cuando más la necesites. Al igual que los simulacros de incendio, las interrupciones de patrones mentales deben ensayarse cuando estás tranquilo, para que estén disponibles cuando estás estresado. Algunas personas se preocupan de que interrumpir los pensamientos negativos sea una forma de negación o evitación, pero hay una gran diferencia entre suprimir preocupaciones válidas e interrumpir la basura mental. Si un pensamiento negativo contiene información importante que requiere acción, la fase de examen lo revelará. Pero la mayoría de los pensamientos negativos son solo ruido mental que no sirve para ningún propósito constructivo. La técnica del disyuntor te da el poder de elegir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles merecen ser interrumpidos. Esta elección es la base de la libertad mental y la clave para liberarse de patrones de pensamiento negativos inconscientes. Capítulo 8. El intercambio. Intercambio de veneno mental por medicina mental. El cuarto paso del protocolo de grabación es donde ocurre la verdadera transformación. Aquí es donde reemplazas el pensamiento negativo que has interrumpido con un pensamiento positivo, específicamente elegido que sirve a tus objetivos, apoya tu bienestar y te lleva hacia la vida que realmente quieres vivir. Pero aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crítico. Creen que el paso de intercambio consiste en fingir positividad o pretender que los problemas no existen. Intentan sustituir "voy a fracasar" con "todo es perfecto" o sustituir "esto es terrible" con "esto es increíble". Este enfoque falla porque la mente rechaza pensamientos que son obviamente falsos o irrealistas. El paso del intercambio no consiste en engañarse a uno mismo con la fantasía. Se trata de elegir pensamientos que sean a la vez empoderadores y creíbles. Se trata de encontrar perspectivas que reconozcan la realidad y al mismo tiempo apoyen tu salud mental y tu progreso. Se trata de convertirse en un curador de su propia conciencia, seleccionando deliberadamente pensamientos que le sirvan en lugar de sabotearlo. La clave para un intercambio de pensamientos eficaz es comprender la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento poderoso. El pensamiento positivo intenta hacer que todo parezca bueno. El pensamiento poderoso reconoce los desafíos mientras mantiene la iniciativa, la capacidad y el impulso hacia adelante. El pensamiento poderoso es un optimismo realista más que una positividad delirante.
Por ejemplo, si tu pensamiento negativo es, soy terrible en esto, un pensamiento positivo podría reemplazarlo, soy increíble en esto. Pero si realmente luchas con lo que sea que esto sea, tu mente rechazará ese reemplazo inmediatamente. Un sustituto poderoso del pensamiento sería, estoy aprendiendo y mejorando en esto o estoy desarrollando mis habilidades en esta área. Estos pensamientos reconocen tu realidad actual mientras dirigen tu energía hacia el crecimiento y la posibilidad. Los pensamientos de intercambio más efectivos se dividen en 5 categorías, que yo llamo los 5 pilares de la fortaleza mental. Comprender estos 5 pilares le brindará un marco para crear pensamientos de intercambio que sean creíbles y empoderadores. El primer pilar es la orientación al crecimiento. En lugar de pensamientos que suponen limitaciones fijas, elige pensamientos que suponen un desarrollo continuo. En lugar de decir, no soy bueno hablando en público, piensas que, me estoy volviendo más seguro al hablar en público. En lugar de pensar que siempre arruino las relaciones, piensas que estoy aprendiendo a construir relaciones más saludables. Los pensamientos orientados al crecimiento son poderosos porque siempre son verdaderos. Siempre estás aprendiendo, desarrollándote y evolucionando. Incluso cuando estás luchando o fracasando, estás reuniendo información que contribuye a tu éxito final. Los pensamientos de orientación al crecimiento redirigen tu atención desde las limitaciones actuales hacia las posibilidades futuras. El segundo pilar es el enfoque en los recursos. En lugar de pensamientos que enfaticen lo que te falta, elige pensamientos que enfaticen lo que tienes. En lugar de pensar no tengo suficiente tiempo, piensas usaré mi tiempo sabiamente. En lugar de decir no sé cómo hacer esto, piensas lo resolveré o encontraré los recursos que necesito. Los pensamientos centrados en los recursos te llevan de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Te ayudan a ver oportunidades en lugar de obstáculos, soluciones en lugar de problemas, posibilidades en lugar de limitaciones. Cuando te concentras en tus recursos, tus habilidades, tus conocimientos, tus relaciones, tu creatividad, te sientes más capaz y seguro. El tercer pilar es la orientación a la acción. En lugar de pensamientos que crean parálisis, elige pensamientos que inspiran movimiento. En lugar de pensar que esto es demasiado abrumador, piensa que lo tomaré paso a paso. En lugar de decir no sé por dónde empezar, piensas que empezaré por lo que puedo controlar ahora mismo. Los pensamientos orientados a la acción dividen los grandes desafíos en partes manejables y te señalan los próximos pasos específicos. Transforman ansiedades vagas en planes de acción concretos. Cuando te concentras en lo que puedes hacer en lugar de en lo que no puedes hacer, te sientes más empoderado y menos indefenso. El cuarto pilar es el enfoque en el momento presente. En lugar de pensamientos que te atrapan en remordimientos del pasado o miedos futuros, elige pensamientos que te arraiguen en la realidad actual. En lugar de pensar que siempre arruino las cosas, piensas que ahora mismo estoy concentrado y preparado. En lugar de pensar qué pasa si todo sale mal, piensas que ahora mismo estoy lidiando con lo que tengo delante. Los pensamientos centrados en el momento presente son increíblemente poderosos porque el momento presente es el único momento en el que realmente tienes control. No puedes cambiar el pasado y no puedes controlar el futuro. Pero puedes influir en lo que está sucediendo ahora mismo. Los pensamientos centrados en el presente eliminan el viaje mental en el tiempo que crea la mayor parte del sufrimiento emocional. El quinto pilar es la conexión con el propósito. En lugar de pensamientos que hacen que las situaciones parezcan sin sentido, elige pensamientos que conecten los desafíos actuales con tus objetivos y valores más amplios. En lugar de pensar esto no tiene sentido, piensas esto me está preparando para algo importante. En lugar de pensar ¿por qué me pasa esto?, piensas ¿cómo puede esta experiencia ayudarme a crecer? Los pensamientos de conexión de propósito dan sentido a la dificultad y transforman los obstáculos en oportunidades. Cuando puedes conectar las dificultades actuales con el crecimiento futuro, tendrás más probabilidades de perseverar ante los desafíos y extraer valor de las experiencias difíciles. Ahora, aquí está la parte crucial sobre la implementación del paso de intercambio. Es necesario que tengas tus ideas de intercambio preparadas con antelación. En el calor del pensamiento negativo, tu cerebro no está en el estado óptimo para crear nuevos pensamientos empoderadores. Tienes que hacer ese trabajo cuando estés tranquilo y lúcido. Recomiendo crear lo que llamo una biblioteca de pensamientos de intercambio,
Una colección personal de pensamientos poderosos y creíbles que puedes usar para reemplazar patrones de pensamiento negativos comunes. Comienza por identificar tus pensamientos negativos más frecuentes. Luego, elabora pensamientos de intercambio específicos para cada uno utilizando el marco de los 5 pilares. Por ejemplo, si con frecuencia piensas no soy lo suficientemente inteligente, tu biblioteca de pensamientos de intercambio podría incluir, soy capaz de aprender lo que necesito saber, orientación al crecimiento, tengo inteligencia y puedo desarrollarla más, enfoque en los recursos, me educaré sobre este tema, orientación a la acción, en este momento estoy pensando con claridad y progresando, concentración en el momento presente. Y que aprender cosas nuevas me ayuda a convertirme en la persona que quiero ser, conexión de propósito. Cuanto más practiques el paso de intercambio, más rápido y automático se volverá. Con el tiempo, pensamientos positivos y poderosos comenzarán a surgir espontáneamente para reemplazar a los pensamientos negativos sin esfuerzo consciente de tu parte. Aquí es cuando sabes que has recableado con éxito tus patrones mentales. Recuerda, el objetivo no es eliminar todos los pensamientos desafiantes o las emociones difíciles. El objetivo es garantizar que tus patrones de pensamiento predominantes respalden tu bienestar y progreso en lugar de socavarlos. El paso de intercambio te brinda control consciente sobre el software mental que se ejecuta en segundo plano en tu vida. Capítulo 9. La transformación, haciendo que los nuevos pensamientos perduren para siempre. El quinto y último paso del protocolo de recreación es lo que separa el alivio temporal de la transformación permanente. Aquí es donde tomas el pensamiento de intercambio positivo y lo anclas tan profundamente en tu sistema nervioso, que se convierte en tu nueva respuesta automática. Sin este paso, te encontrarás teniendo que repetir todo el proceso una y otra vez con los mismos pensamientos negativos. La transformación ocurre cuando activas múltiples canales de tu sistema nervioso simultáneamente. La mayoría de las personas intentan cambiar sus pensamientos solo con pensar. Pero los pensamientos son solo un canal de la experiencia humana. Para crear un cambio duradero, es necesario involucrar la emoción, la visualización y la sensación física. Necesitas hacer que el nuevo pensamiento parezca real y no solo razonable. La etapa de transformación tiene 4 componentes, y los llamo la fórmula viva: programación lingüística, activación de imágenes, compromiso visceral y encarnación energética. Cada componente refuerza a los demás, creando un efecto sinérgico que hace que los nuevos patrones de pensamiento se mantengan permanentemente. La programación lingüística es el primer componente y aquí es donde mejoras el intercambio de pensamiento con patrones de lenguaje específicos que aumentan su impacto en tu mente subconsciente. No todas las palabras son iguales. Algunas palabras crean expansión en tu sistema nervioso mientras que otras crean contracción. Algunas palabras inspiran acción mientras que otras promueven pasividad. Por ejemplo, en lugar de decir estoy tratando de tener más confianza, dices tengo más confianza cada día. La palabra intentar implica lucha y posible fracaso, mientras que llegar a ser implica un progreso inevitable. En lugar de decir espero poder manejar esto, dices soy completamente capaz de manejar esto. La esperanza es pasiva e incierta mientras que la capacidad es activa y confiada. Autoridad que usarías para impedir que alguien camine hacia el tráfico. La clave es utilizar exactamente las mismas palabras cada vez. Detener. Reiniciar ahora. No dejo de pensar negativamente o necesito ser más positivo o esto no está ayudando. Simplemente detente. Reiniciar. Ahora bien, la consistencia es importante porque crea una respuesta condicionada. Con el tiempo, estas 3 palabras se convierten en un poderoso detonante que cambia instantáneamente tu estado mental. La orden de detenerse funciona porque activa lo que los neurocientíficos llaman la anulación prefrontal. La corteza prefrontal es el centro ejecutivo de su cerebro, responsable del control consciente y la toma de decisiones. Cuando das una orden mental firme, activas esta parte de tu cerebro y anulas temporalmente los patrones de pensamiento automáticos generados por otras regiones del cerebro. El reinicio físico es el segundo componente y aquí es donde interrumpes el pensamiento negativo a nivel corporal. Los pensamientos negativos no solo existen en tu mente. Existen en todo tu sistema nervioso. Crean patrones físicos de tensión, cambios de respiración y cambios posturales. Para interrumpir completamente un pensamiento negativo,
es necesario interrumpir también estos patrones físicos. La técnica de reinicio físico más efectiva es lo que yo llamo el reinicio de la respiración poderosa. En el momento en que das la orden de parar, inmediatamente tomas una respiración profunda por la nariz. La mantienes durante 3 segundos y luego la exhalas con fuerza por la boca con un sonido silbante. Esta única respiración interrumpe la respuesta al estrés en su sistema nervioso y crea una sensación inmediata de alivio y control. Pero el reinicio físico también puede incluir otros movimientos. Puedes agitar las manos vigorosamente durante 5 segundos. Puedes echar los hombros hacia atrás y pararte más derecho. Podrías echarte agua fría en la cara o salir afuera por un momento. La clave es elegir una acción física específica que realices cada vez. Por lo tanto, se convierte en parte de su patrón de respuesta automática. La redirección de la atención es el tercer componente. Y es aquí donde inmediatamente centras tu atención en algo específico y concreto de tu entorno inmediato. No se trata de reemplazar el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Pero eso vendrá en el siguiente paso. Se trata simplemente de redirigir tu atención desde el parloteo mental interno hacia la información sensorial externa. La técnica de redirección de atención más eficaz es el ejercicio de conexión a tierra 5-4-3-2-1. Identifica 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes oír, 2 cosas que puedes oler y 1 cosa que puedes saborear. Este ejercicio te conecta con el momento presente y rompe el trance hipnótico del pensamiento negativo. Las técnicas alternativas para redirigir la atención incluyen concentrarse intensamente en su respiración durante 30 segundos, contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7 o describir todo lo que puede ver en su entorno inmediato con gran detalle. El objetivo es ocupar tu atención consciente con algo neutral y centrado en el momento presente. La técnica del disyuntor funciona porque aborda los pensamientos negativos en 3 niveles simultáneamente: mental, físico y atencional. La mayoría de las personas intentan detener los pensamientos negativos únicamente con esfuerzo mental. Pero el pensamiento negativo es una experiencia de todo el cuerpo que requiere una solución de todo el cuerpo. Esto es lo que es crucial entender. La técnica del disyuntor no consiste en hacer que los pensamientos negativos desaparezcan para siempre. Se trata de evitar que ganen impulso y tomar el control de tu estado mental. Piensa en los pensamientos negativos como si fueran pequeños incendios. Si los atrapas a tiempo y los interrumpes rápidamente, salen fácilmente. Pero si dejas que ardan sin control, se convierten en infiernos furiosos que consumen todos tus recursos mentales. El momento de la interrupción del patrón es fundamental. Cuanto más esperes después de reconocer un pensamiento negativo, más impulso adquirirá y más difícil será interrumpirlo. Por eso la fase de examen debe ser breve, lo suficientemente larga para ver el pensamiento con claridad, pero no tan larga para que el pensamiento tenga tiempo de multiplicarse y difundirse. Practica la técnica del disyuntor cuando no estés en medio de pensamientos negativos, para que se vuelva automática cuando más la necesites. Al igual que los simulacros de incendio, las interrupciones de patrones mentales deben ensayarse cuando estás tranquilo, para que estén disponibles cuando estás estresado. Algunas personas se preocupan de que interrumpir los pensamientos negativos sea una forma de negación o evitación, pero hay una gran diferencia entre suprimir preocupaciones válidas e interrumpir la basura mental. Si un pensamiento negativo contiene información importante que requiere acción, la fase de examen lo revelará. Pero la mayoría de los pensamientos negativos son solo ruido mental que no sirve para ningún propósito constructivo. La técnica del disyuntor te da el poder de elegir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles merecen ser interrumpidos. Esta elección es la base de la libertad mental y la clave para liberarse de patrones de pensamiento negativos inconscientes. Capítulo 8. El intercambio. Intercambio de veneno mental por medicina mental. El cuarto paso del protocolo de grabación es donde ocurre la verdadera transformación. Aquí es donde reemplazas el pensamiento negativo que has interrumpido con un pensamiento positivo, específicamente elegido que sirve a tus objetivos, apoya tu bienestar y te lleva hacia la vida que realmente quieres vivir. Pero aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crítico. Creen que el paso de intercambio consiste en fingir positividad o pretender que los problemas no existen. Intentan sustituir "voy a fracasar" con "todo es perfecto" o sustituir "esto es terrible" con "esto es increíble".
Este enfoque falla porque la mente rechaza pensamientos que son obviamente falsos o irrealistas. El paso del intercambio no consiste en engañarse a uno mismo con la fantasía. Se trata de elegir pensamientos que sean a la vez empoderadores y creíbles. Se trata de encontrar perspectivas que reconozcan la realidad y al mismo tiempo apoyen tu salud mental y tu progreso. Se trata de convertirse en un curador de su propia conciencia, seleccionando deliberadamente pensamientos que le sirvan en lugar de sabotearlo. La clave para un intercambio de pensamientos eficaz es comprender la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento poderoso. El pensamiento positivo intenta hacer que todo parezca bueno. El pensamiento poderoso reconoce los desafíos mientras mantiene la iniciativa, la capacidad y el impulso hacia adelante. El pensamiento poderoso es un optimismo realista más que una positividad delirante. Por ejemplo, si tu pensamiento negativo es, soy terrible en esto, un pensamiento positivo podría reemplazarlo, soy increíble en esto. Pero si realmente luchas con lo que sea que esto sea, tu mente rechazará ese reemplazo inmediatamente. Un sustituto poderoso del pensamiento sería, estoy aprendiendo y mejorando en esto o estoy desarrollando mis habilidades en esta área. Estos pensamientos reconocen tu realidad actual mientras dirigen tu energía hacia el crecimiento y la posibilidad. Los pensamientos de intercambio más efectivos se dividen en 5 categorías, que yo llamo los 5 pilares de la fortaleza mental. Comprender estos 5 pilares le brindará un marco para crear pensamientos de intercambio que sean creíbles y empoderadores. El primer pilar es la orientación al crecimiento. En lugar de pensamientos que suponen limitaciones fijas, elige pensamientos que suponen un desarrollo continuo. En lugar de decir, no soy bueno hablando en público, piensas que, me estoy volviendo más seguro al hablar en público. En lugar de pensar que siempre arruino las relaciones, piensas que estoy aprendiendo a construir relaciones más saludables. Los pensamientos orientados al crecimiento son poderosos porque siempre son verdaderos. Siempre estás aprendiendo, desarrollándote y evolucionando. Incluso cuando estás luchando o fracasando, estás reuniendo información que contribuye a tu éxito final. Los pensamientos de orientación al crecimiento redirigen tu atención desde las limitaciones actuales hacia las posibilidades futuras. El segundo pilar es el enfoque en los recursos. En lugar de pensamientos que enfaticen lo que te falta, elige pensamientos que enfaticen lo que tienes. En lugar de pensar no tengo suficiente tiempo, piensas usaré mi tiempo sabiamente. En lugar de decir no sé cómo hacer esto, piensas lo resolveré o encontraré los recursos que necesito. Los pensamientos centrados en los recursos te llevan de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Te ayudan a ver oportunidades en lugar de obstáculos, soluciones en lugar de problemas, posibilidades en lugar de limitaciones. Cuando te concentras en tus recursos, tus habilidades, tus conocimientos, tus relaciones, tu creatividad, te sientes más capaz y seguro. El tercer pilar es la orientación a la acción. En lugar de pensamientos que crean parálisis, elige pensamientos que inspiran movimiento. En lugar de pensar que esto es demasiado abrumador, piensa que lo tomaré paso a paso. En lugar de decir no sé por dónde empezar, piensas empezaré por lo que puedo controlar ahora mismo. Los pensamientos orientados a la acción dividen los grandes desafíos en partes manejables y te señalan los próximos pasos específicos. Transforman ansiedades vagas en planes de acción concretos. Cuando te concentras en lo que puedes hacer en lugar de en lo que no puedes hacer, te sientes más empoderado y menos indefenso. El cuarto pilar es el enfoque en el momento presente. En lugar de pensamientos que te atrapan en remordimientos del pasado o miedos futuros, elige pensamientos que te arraiguen en la realidad actual. En lugar de pensar que siempre arruino las cosas, piensas que ahora mismo estoy concentrado y preparado. En lugar de pensar qué pasa si todo sale mal, piensas que ahora mismo estoy lidiando con lo que tengo delante. Los pensamientos centrados en el momento presente son increíblemente poderosos porque el momento presente es el único momento en el que realmente tienes control. No puedes cambiar el pasado y no puedes controlar el futuro. Pero puedes influir en lo que está sucediendo ahora mismo. Los pensamientos centrados en el presente eliminan el viaje mental en el tiempo que crea la mayor parte del sufrimiento emocional. El quinto pilar es la conexión con el propósito. En lugar de pensamientos que hacen que las situaciones parezcan sin sentido,
Elige pensamientos que conecten los desafíos actuales con tus objetivos y valores más amplios. En lugar de pensar esto no tiene sentido, piensas esto me está preparando para algo importante. En lugar de pensar ¿por qué me pasa esto?, piensas ¿cómo puede esta experiencia ayudarme a crecer? Los pensamientos de conexión de propósito dan sentido a la dificultad y transforman los obstáculos en oportunidades. Cuando puedes conectar las dificultades actuales con el crecimiento futuro, tendrás más probabilidades de perseverar ante los desafíos y extraer valor de las experiencias difíciles. Ahora, aquí está la parte crucial sobre la implementación del paso de intercambio. Es necesario que tengas tus ideas de intercambio preparadas con antelación. En el calor del pensamiento negativo, tu cerebro no está en el estado óptimo para crear nuevos pensamientos empoderadores. Tienes que hacer ese trabajo cuando estés tranquilo y lúcido. Recomiendo crear lo que llamo una biblioteca de pensamientos de intercambio, una colección personal de pensamientos poderosos y creíbles que puedes usar para reemplazar patrones de pensamiento negativos comunes. Comienza por identificar tus pensamientos negativos más frecuentes. Luego, elabora pensamientos de intercambio específicos para cada uno utilizando el marco de los 5 pilares. Por ejemplo, si con frecuencia piensas no soy lo suficientemente inteligente, tu biblioteca de pensamientos de intercambio podría incluir, soy capaz de aprender lo que necesito saber, orientación al crecimiento, tengo inteligencia y puedo desarrollarla más, enfoque en los recursos, me educaré sobre este tema, orientación a la acción, en este momento estoy pensando con claridad y progresando, concentración en el momento presente. Y que aprender cosas nuevas me ayuda a convertirme en la persona que quiero ser, conexión de propósito. Cuanto más practiques el paso de intercambio, más rápido y automático se volverá. Con el tiempo, pensamientos positivos y poderosos comenzarán a surgir espontáneamente para reemplazar a los pensamientos negativos sin esfuerzo consciente de tu parte. Aquí es cuando sabes que has recableado con éxito tus patrones mentales. Recuerda, el objetivo no es eliminar todos los pensamientos desafiantes o las emociones difíciles. El objetivo es garantizar que tus patrones de pensamiento predominantes respalden tu bienestar y progreso en lugar de socavarlos. El paso de intercambio te brinda control consciente sobre el software mental que se ejecuta en segundo plano en tu vida. Capítulo 9. La transformación, haciendo que los nuevos pensamientos perduren para siempre. El quinto y último paso del protocolo de recreación es lo que separa el alivio temporal de la transformación permanente. Aquí es donde tomas el pensamiento de intercambio positivo y lo anclas tan profundamente en tu sistema nervioso, que se convierte en tu nueva respuesta automática. Sin este paso, te encontrarás teniendo que repetir todo el proceso una y otra vez con los mismos pensamientos negativos. La transformación ocurre cuando activas múltiples canales de tu sistema nervioso simultáneamente. La mayoría de las personas intentan cambiar sus pensamientos solo con pensar. Pero los pensamientos son solo un canal de la experiencia humana. Para crear un cambio duradero, es necesario involucrar la emoción, la visualización y la sensación física. Necesitas hacer que el nuevo pensamiento parezca real y no solo razonable. La etapa de transformación tiene 4 componentes, y los llamo la fórmula viva: programación lingüística, activación de imágenes, compromiso visceral y encarnación energética. Cada componente refuerza a los demás, creando un efecto sinérgico que hace que los nuevos patrones de pensamiento se mantengan permanentemente. La programación lingüística es el primer componente y aquí es donde mejoras el intercambio de pensamiento con patrones de lenguaje específicos que aumentan su impacto en tu mente subconsciente. No todas las palabras son iguales. Algunas palabras crean expansión en tu sistema nervioso mientras que otras crean contracción. Algunas palabras inspiran acción mientras que otras promueven pasividad. Por ejemplo, en lugar de decir estoy tratando de tener más confianza, dices tengo más confianza cada día. La palabra intentar implica lucha y posible fracaso, mientras que llegar a ser implica un progreso inevitable. En lugar de decir espero poder manejar esto, dices soy completamente capaz de manejar esto. La esperanza es pasiva e incierta mientras que la capacidad es activa y confiada.